¿Qué sucede cuando un país africano decide responder a Estados Unidos con la misma moneda? Durante décadas, Washington impuso restricciones de viaje y prohibiciones de visado a países como Mali y Burkina Faso. La reacción habitual era el silencio y la resignación. Occidente dictaba las reglas, y África obedecía. Sin embargo, hoy vivimos un cambio que parecía impensable hace apenas unos años. Mali y Burkina Faso no solo protestaron, devolvieron el golpe, prohibiendo la entrada a ciudadanos estadounidenses. Por primera vez en la historia reciente, estos dos estados africanos adoptaron una política de reciprocidad estricta. Si tú cierras la puerta, nosotros también. Este paso, aunque pudiera parecer simbólico, tiene profundas implicaciones para el orden global y la relación entre países. No se trató de un arrebato ni de un gesto impulsivo. Fue una decisión estratégica, fundamentada en la legalidad internacional y en el principio de igualdad soberana entre naciones. Mali y Burkina Faso rompieron una larga tradición de aceptar jerarquías impuestas, enviando un mensaje nítido. El doble estándar en la movilidad internacional no será más tolerado. Durante mucho tiempo, la costumbre era aceptar restricciones sin respuesta. El poder de los pasaportes y las fronteras fluía solamente en una dirección. Pero ahora, la reciprocidad deja de ser una excepción para convertirse en regla. Pensemos, por ejemplo, en los años 80, cuando Sudáfrica, bajo el apartheid, enfrentaba sanciones internacionales, pero rara vez respondía con medidas equivalentes. La diferencia ahora es la disposición de los países africanos a utilizar herramientas diplomáticas para exigir respeto y trato igualitario. Ignorar este giro puede tener consecuencias graves. Si no comprendes por qué ahora hubo respuesta, podrías subestimar la nueva dinámica del poder global. En juego están la influencia, las oportunidades de viaje y el prestigio internacional de todos los actores involucrados. El mundo ya no acepta reglas impuestas sin réplica. Es como jugar ajedrez creyendo que el rival moverá siempre las mismas piezas. Quien no vea el cambio quedará rezagado. Pero, ¿qué llevó a Mali y Burkina Faso a dar un paso tan audaz justo ahora? Para entenderlo, hay que mirar más allá de la superficie y analizar el contexto que hizo posible esta ruptura. Pensemos en el caso histórico de Irán en los años 70, cuando respondió a las sanciones internacionales, nacionalizando sus recursos petroleros. O más recientemente, en el 2017, cuando Turquía aplicó medidas recíprocas a restricciones impuestas por Alemania. Cada uno de estos ejemplos muestra cómo la respuesta asertiva puede trastocar los equilibrios internacionales. Durante décadas, Washington dictaba las reglas y el resto del mundo obedecía en silencio. Así funcionaba la movilidad internacional. Los países más poderosos imponían restricciones, y todos los demás se veían obligados a adaptarse, a menudo sacrificando derechos y oportunidades sin posibilidad real de réplica. Este desequilibrio era tan cotidiano que pocos se detenían a cuestionarlo, salvo quienes sufrían el impacto directo. Las potencias justificaban sus restricciones con argumentos repetidos, motivos de seguridad, falta de datos fiables, sospechas de riesgo. Cada vez que surgía una nueva alarma, aparecían listas de países problemáticos, se negaban visados y se cerraban fronteras. Todo esto sucedía bajo un lenguaje técnico, frío y sobre todo unilateral, como si no hubiera alternativa posible. En paralelo, la reacción de los países afectados era casi siempre predecible. Comunicados formales, alguna protesta diplomática aislada y, al final, resignación. La indignación rara vez salía del ámbito privado porque existía una convicción generalizada de que desafiar estas decisiones era inútil e incluso peligroso. El mensaje era claro. Desafiar a los poderosos podía empeorar aún más la situación. Así, las restricciones se convirtieron en parte del paisaje global. Casi ningún estado se atrevía a responder con la misma moneda ni a desafiar abiertamente el orden impuesto. El poder del pasaporte estadounidense y europeo parecía inamovible, como si las reglas estuvieran escritas en piedra y solo fluyeran en una dirección, del centro hacia la periferia.
Quienes han viajado por África o Asia pueden relatar historias de aeropuertos donde los controles para nacionales de países no occidentales eran draconianos, mientras los ciudadanos europeos o estadounidenses cruzaban con mínima revisión. Ese doble estándar era tan habitual que apenas generaba debate en los medios globales. Ignorar este patrón es no comprender la magnitud de los cambios recientes. Subestimar la pasividad histórica lleva a pensar que la reacción de Mali y Burkina Faso es solo una rareza, cuando en verdad representa una ruptura profunda en la política internacional. Si no entendemos esta lógica previa, corremos el riesgo de perder influencia, oportunidades de viaje y la capacidad de adaptarnos a nuevas reglas en un mundo que ya no responde a las viejas jerarquías. Pero en diciembre de 2025, todo cambió de golpe. La respuesta de Mali y Burkina Faso sorprendió a las cancillerías occidentales. Por primera vez, el margen decidió devolver el golpe. Pensemos en el efecto dominó que esto puede originar. Así como Grecia desafió las imposiciones de la Unión Europea durante la crisis financiera, un solo acto de rebeldía puede inspirar movimientos regionales. La historia demuestra que la osadía de un solo actor puede desencadenar transformaciones inesperadas. Esta vez, el silencio se quebró. ¿Por qué justo ahora, después de tantos años de aparente resignación? Hay varias razones que explican el cambio. Durante décadas, la dinámica fue inmutable. Las grandes potencias, con Estados Unidos a la cabeza, imponían restricciones de viaje. Los países africanos, especialmente los de África Occidental, acataban sin voz ni voto. Pero a finales de diciembre de 2025, ese patrón se rompió. Estados Unidos amplió su lista de países vetados. Mali y Burkina Faso aparecieron en el anuncio, junto a otros nombres africanos. No hubo consultas previas ni advertencias. Solo una notificación administrativa, presentada como un ajuste rutinario. En Washington, era un trámite más de la política migratoria. Pero en Bamako y Ouagadougou, fue percibido como una sentencia colectiva, una sospecha extendida sobre naciones enteras. Lo inesperado fue la reacción. Los gobiernos de Mali y Burkina Faso no respondieron con indignación ni protestas públicas. Optaron por el frío lenguaje de la ley. Si sus ciudadanos no podían viajar a Estados Unidos, entonces los estadounidenses tampoco ingresarían a Mali ni Burkina Faso. De repente, los estadounidenses dejaron de tener pase libre al corazón de África. El privilegio de su pasaporte encontró un límite inédito. La reciprocidad, antes impensable, se transformó en norma. Por primera vez, Occidente enfrentó la misma barrera que por años impuso a otros. Este no fue un impulso emotivo ni un acto de revancha. Fue una jugada estratégica, guiada por el principio de igualdad soberana. A igual trato, igual respuesta. Mali y Burkina Faso apostaron por la simetría, desarmando la vieja jerarquía en la movilidad global. Para entender la magnitud de esto, recordemos cuando en el 2016 Rusia respondió a sanciones occidentales prohibiendo la importación de alimentos europeos. La reciprocidad no solo es una reacción, sino también un mensaje. No aceptaremos ser tratados como actores de segunda categoría. Ignorar este acto es un error de alto costo. No reconocer el giro significa quedarse ciego ante la nueva asertividad africana. Los países africanos ya no aceptan reglas impuestas. Ahora exigen respeto, usando el control fronterizo como afirmación de dignidad nacional. Surge entonces la pregunta: ¿por qué ahora? ¿Qué circunstancias internas y externas empujaron a Mali y Burkina Faso a desafiar el orden establecido? ¿Qué hace de este episodio algo distinto a los intentos pasados? Para entender este cambio, tenemos que mirar más allá de la reacción inmediata. Hay una historia de tensiones acumuladas, alianzas redefinidas y señales de autonomía que explican por qué el rompimiento ocurrió precisamente en este momento. En los últimos años, Mali y Burkina Faso han experimentado golpes de Estado y han visto cómo Occidente respondía con sanciones y aislamiento. Sin embargo, también han fortalecido vínculos con potencias alternativas, como Rusia y China,
que ofrecieron apoyo político y económico cuando otros les dieron la espalda. El tablero diplomático ha cambiado de forma drástica. ¿Quién sale fortalecido y quién pierde terreno con este giro inesperado? La decisión de Mali y Burkina Faso obliga a Washington a repensar su estrategia. La reciprocidad africana fuerza a Estados Unidos a anticipar respuestas que ya no son previsibles. Cada decisión puede provocar ahora una reacción igual de contundente y visible, eliminando cualquier sensación de impunidad. Queda claro que las acciones unilaterales tienen un costo inmediato. El viejo libreto de imponer restricciones esperando sumisión se ha vuelto obsoleto. Ahora, el precio político y simbólico se distribuye. Los diplomáticos estadounidenses enfrentan el riesgo de consecuencias directas a cada paso, bajo la mirada atenta del mundo. En el Sahel, donde Occidente antes dictaba las reglas, se exploran alianzas inéditas. Las sanciones y aislamientos ya no garantizan docilidad, sino que pueden abrir rutas hacia socios alternativos, desde Eurasia hasta el mundo árabe o nuevas potencias. El orden geopolítico es más fluido y menos controlable que nunca. Estados Unidos se enfrenta a una encrucijada: adaptarse a este entorno, escalar el conflicto con represalias o aceptar una nueva simetría que reduce su margen de acción. Cualquier opción implica una pérdida de discrecionalidad en políticas migratorias y diplomáticas. Ahora, adaptarse o arriesgar influencia se convierte en la decisión central. El caso africano podría marcar el inicio de una tendencia global. Más países, viendo este precedente, podrían desafiar restricciones sin temor ni silencio. Si la reciprocidad se normaliza, la arquitectura internacional basada en jerarquías fijas de movilidad comenzará a resquebrajarse. Incluso si mañana se relajan las restricciones o se negocia un acuerdo, la huella de este episodio persistirá. El mensaje es inequívoco: ninguna decisión queda sin respuesta. La diplomacia basada en igualdad cobra una relevancia inédita. El verdadero peligro para Estados Unidos y otras potencias reticentes al cambio es perder liderazgo y credibilidad si no actualizan sus herramientas. Aferrarse a viejos métodos puede significar quedar rezagados ante nuevas alianzas y oportunidades estratégicas que emergen en este nuevo tablero. El mapa del poder mundial está siendo rediseñado. Ignorar estos equilibrios emergentes implica arriesgar mucho más que prestigio. Es poner en juego tiempo, recursos y la capacidad de incidir en un mundo cada vez menos tolerante a la unilateralidad. Para ilustrar esto, recordemos el caso de México durante la presidencia de Donald Trump. Cuando Estados Unidos amenazó con aranceles, México respondió endureciendo controles migratorios y explorando alianzas comerciales alternativas, lo que llevó a una renegociación forzada del equilibrio bilateral. Similarmente, la reacción africana puede obligar a Estados Unidos a repensar su política exterior, no solo en África, sino en todos los frentes donde la reciprocidad pueda convertirse en la nueva norma. El desenlace aún está abierto. ¿Cómo responderán otras potencias ante este precedente africano? La próxima jugada podría redefinir no solo la movilidad, sino el propio equilibrio internacional. ¿Qué puede aprender el mundo de la respuesta africana a las restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos? Primero, que la reciprocidad es mucho más poderosa que la protesta simbólica. Donde antes reinaba la indignación y las cartas diplomáticas, ahora existen acciones concretas que alteran el equilibrio. Mali y Burkina Faso no solo reclamaron, respondieron en igualdad de condiciones. Esto revela un principio esencial. La dignidad nacional se defiende con hechos, no solo con palabras. Durante décadas, muchos países aceptaron reglas externas y ajustaron su conducta en silencio. Esta vez, África decidió que el respeto se exige con acciones equivalentes, nunca se pide. El verdadero poder global no solo depende de la fuerza militar o económica, sino de la capacidad de romper expectativas. Mali y Burkina Faso cambiaron el guión, devolviendo el golpe con una calma calculada. Así, demostraron que incluso los países considerados secundarios pueden hacer tambalear el tablero cuando actúan con visión y determinación.
Las jerarquías internacionales, que parecían inamovibles, pueden ser desafiadas y revertidas con estrategias inteligentes. Durante mucho tiempo, se asumió que las decisiones sobre fronteras y movilidad solo iban en una dirección. Ahora, la reciprocidad africana rompe ese flujo y ofrece un ejemplo para cualquier nación que aspire a mayor autonomía. Pero quizá la lección más profunda sea esta. Cada decisión tomada hoy reescribe las reglas para el futuro. Cada gesto firme, cada respuesta calculada, siembra la idea de que la soberanía es un derecho universal, no un privilegio reservado. Ignorar estas señales equivale a quedarse en la periferia, donde otros deciden y uno solo reacciona. Rehusar adaptarse significa perder influencia, restringir oportunidades y resignar respeto en el escenario internacional. En un mundo en constante cambio, aferrarse a lo antiguo puede ser el mayor de los riesgos. El tablero ya cambió. La pregunta es, ¿quién se atreverá a jugar con nuevas reglas? El desafío de Mali y Burkina Faso no es un caso aislado, sino parte de una tendencia más amplia. ¿Cómo responderán otras naciones ante este nuevo escenario? Ahora que la reciprocidad es una realidad, surge una pregunta inevitable. ¿Quién más se atreverá a no aceptar el próximo veto en silencio? Lo que parecía una reacción técnica se ha transformado en una declaración que resuena mucho más allá de Mali y Burkina Faso. Por primera vez, dos países africanos han respondido con la misma firmeza a limitaciones impuestas por Estados Unidos, mostrando que la dignidad nacional ya no es moneda de cambio en mesas donde solo se escucha una voz. Esta nueva reciprocidad supera lo simbólico. Es una advertencia directa al sistema internacional. Las reglas de la movilidad global están cambiando. Ya no basta con reciclar estrategias ni esperar que el mundo siga girando bajo una sola voluntad. Si hoy somos testigos de cómo naciones tradicionalmente consideradas periféricas se atreven a responder, ¿qué evitará que otras sigan el ejemplo? Ignorar esta fractura en el orden global sería perder la ocasión de influir en la configuración del próximo equilibrio mundial. Quedarse inmóviles ante estos cambios equivale a aceptar un rol secundario y ver cómo las oportunidades de intercambio, influencia y prestigio se desvanecen sin resistencia. La historia enseña que quienes se adaptan y actúan primero son los que definen el futuro, no quienes esperan instrucciones ajenas. Ahora, la pregunta se impone. ¿Quién será el siguiente en romper el silencio? El precedente está marcado, y el acto de rechazar la unilateralidad abre la puerta para renegociar antiguas jerarquías. El mundo observa atento. Cada decisión es decisiva. La agencia nacional, largamente relegada, se revela hoy como el recurso más valioso para aquellos que se niegan a ser simples espectadores en el tablero global. Quizá en el próximo episodio veremos cómo otras regiones, o incluso actores inesperados, deciden desafiar el statu quo y reclamar su propio espacio en la mesa internacional. De cara al futuro, los países que quieran evitar verse sorprendidos por reacciones asertivas deben adoptar varias estrategias prácticas. Primero, deben fortalecer sus servicios diplomáticos para monitorear señales tempranas de descontento y anticipar respuestas recíprocas. Segundo, es fundamental invertir en la formación de negociadores que entiendan los nuevos equilibrios y sean capaces de transformar desafíos en oportunidades de diálogo. Tercero, los estados deben diversificar sus alianzas, buscando socios más allá de los ejes tradicionales, como han hecho Mali y Burkina Faso al acercarse a Rusia y China. Finalmente, para la ciudadanía global, este episodio es una invitación a repensar el valor del pasaporte y los privilegios de movilidad. La igualdad de trato internacional no es solo una consigna, sino una conquista posible si las naciones actúan con determinación y visión estratégica. Así, el caso africano nos recuerda que el respeto se conquista, no se regala. La historia, una vez más, se acelera y nos deja ante una pregunta abierta, pero ineludible. ¿Estás dispuesto a adaptarte al nuevo juego, o preferirás quedarte como espectador, viendo desde la barrera cómo otros escriben las reglas del siglo XXI?